Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Hoy seguimos nuestra serie de estudio Una iglesia que sirve a Cristo y lo empezaremos a hacer desde la segunda carta a los Corintios. Y por ello quiero compartir con ustedes el mapa mental que aparece en su cartilla. En esta encontramos el escritor, que es el apóstol Pablo, y el tema principal, el cual es un énfasis en la defensa de su ministerio. Algunos creyentes estiman que no es correcto que los líderes se defiendan o que los pastores argumenten o defiendan su posición ministerial, considerando que esa es una responsabilidad de Dios. Sin embargo, vamos a estudiar en esta carta cómo los líderes, los pastores, los ministros, aquellos que Dios ha llamado al ministerio, al servicio, en oportunidades requieren presentar defensa de su ministerio. Así lo veremos con el apóstol Pablo, quien veremos cómo defiende su ministerio ante una iglesia que él mismo había fundado. El resumen de este libro lo desarrollo en dos partes. La primera, 2 Corintios capítulo 1 al 7, veremos las características del ministro. Y de 2 Corintios 8 al 13, veremos el tema de la generosidad y el ministerio específico de Pablo. Algunas de las características allí es que se habla acerca de la diversidad de características del ministro. Estos son tres temas que considero que a grandes rasgos como marco general trata esta carta. Primero, la diversidad de características del ministro. Lo segundo, la generosidad como muestra de amor. Y el tercero, defensa del ministerio apostólico de Pablo como fundador de la iglesia en Corinto. El contexto es que algunos cristianos, algunos creyentes de esta iglesia se rebelaron contra Pablo y cuestionaron su autoridad y su apostolado. Y por este cuestionamiento, por esta rebelión, es que el apóstol envía esta segunda carta. Por ello, la lección 7, que es del capítulo 1 al 7 que veremos, la he titulado Características del ministro. Antes de defender un ministerio, tenemos que entender cuáles son las características que definen o que perfilan a un ministro de Dios. Segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que el escritor, el apóstol Pablo, inicia hablando acerca de aflicciones y de consuelos. Y esto empieza ya a hablarnos acerca de lo que un ministro vive en el ministerio. El apóstol recuerda que Dios nos consuela en toda tribulación, para que como siervos de Él podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Qué interesante entender desde esta carta que Dios permite que los ministros padezcan persecución, padezcan aflicciones y de esta experiencia personal de la aflicción y de la lucha pueden ir y consolar a otros que también pasan por tribulaciones. Otra característica que vemos allí en esta carta acerca de los ministros es que no debemos ignorar acerca de la tribulación. Debemos asumir que el sufrimiento es parte del servicio, aunque sea, ojo con esto, la misma iglesia quien lo produce. Esta anotación es importante, ¿por qué? Porque normalmente a veces aceptamos los desafíos cuando personas externas presionan, cuestionan, critican, pero el hecho
que sea la misma iglesia en algunas oportunidades, las que lastimen, las que cuestionen, las que critiquen, generan una aflicción mayor, una aflicción superior al corazón del líder, y por eso es que es importante recordar que en oportunidades la misma iglesia puede producir tribulación a sus siervos. El apóstol quiso ir primero a vosotros, pero no pudo ir, y por ello creyeron que era un hombre ligero en su compromiso ministerial. Aquí encontramos algunos de los muchos cuestionamientos que le hicieron al apóstol, y uno de esos fue que él había escrito anteriormente que iría, que los visitaría, pero no pudo, se le dificultó. Reconocemos la responsabilidad que él tenía con muchas iglesias, aparte de las prisiones que estaba viviendo, a pesar de las aflicciones, de la escasez y muchos factores que de una u otra forma le impidió ir. Y la iglesia lo criticó y lo cuestionó como un hombre ligero en su compromiso. Los siervos sienten tribulación y angustia del corazón por los demás, tienen un verdadero interés. Esta característica de angustia del corazón debe existir en el líder, debe existir en cada siervo. No importa si tienes un título o si eres un hombre o mujer ordenado o no lo eres, o estás sirviendo desde un diaconado, desde un voluntariado. Sin embargo, en tu corazón debe existir esa angustia del corazón por los demás, ese anhelo que los demás estén bien espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. El perdón es otro tema de las características del ministro. El perdón entre los hermanos es importante para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Tenemos que entender que el perdón debe ser una característica que fluye y florece de manera continua, porque cuando no perdonamos las ofensas de los demás, Jesús lo enseñó. Él no perdonará las nuestras. Pero adicional a eso, aquí el apóstol nos enseña que Satanás gana ventaja cada vez que nosotros no perdonamos. Y Satanás gana ventaja para la destrucción, tanto de la obra como de la iglesia, como de la familia. A los corintios no les gustó el trato recibido y exigieron recomendaciones, ante lo cual él respondió que nuestra carta sois vosotros. El mensaje anterior, la carta anterior del apóstol Pablo hacia la iglesia, fue una carta de exhortación, una carta fuerte, una carta donde estaba corrigiéndoles cosas que estaban haciendo mal. Y lamentablemente la iglesia no aceptó esa carta. Exigieron, por lo tanto, recomendaciones, certificados. ¿Quién era el líder de Pablo? Y todo esto, ¿por qué? Porque no les gustó las exigencias que el apóstol había enviado para ellos. Tenemos que entender que muchas veces habrá conflictos al interior de la iglesia por la inmadurez y la falta de crecimiento espiritual entre algunos o muchos de sus miembros. Dios nos hace competentes para servirle y podemos ser ministros de un nuevo pacto. Tenemos que entender que el servir a Dios no es por habilidad nuestra, sino el primer elemento es por dependencia de Él. A partir de la dependencia de Él es que Él puede trabajar en nuestras áreas y nosotros podemos trabajar en nuestras propias áreas y aprender y estudiar y crecer y desarrollarnos ministerialmente, desarrollarnos desde el servicio, desde el diaconado. Pero no se nos puede olvidar que por encima de cualquier habilidad nuestra, Dios es el que nos hace competentes. Ante el privilegio de servir a Dios según la misericordia que hemos recibido, no debemos desmayar. Otra característica del ministro, no desmayar. Debemos tener el carácter de Dios para ser disciplinados, para ser consecuentes, para ser permanentes en la obra. Y así no desmayar
ante las tribulaciones, las aflicciones o las luchas que se puedan presentar. Hay quienes no comprenden el Evangelio porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Debemos recordar que siempre que hablamos o compartimos el Evangelio, hay un Dios de este siglo. Hay un príncipe de este mundo que ciega el entendimiento de muchos y por eso es que se requiere el poder del Espíritu Santo para ser testigos y para que los ojos de los ciegos se abran. Nuestra predicación no debe ser sobre nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol Pablo lo enseña claramente que nuestra predicación se debe enfocar en Jesucristo como Señor, como Dios, como amo supremo. Y nosotros dentro de esa enseñanza podemos presentarnos como siervos por amor de Jesús. Pero no podemos buscar nuestra gloria o que seamos nuestra historia la que solamente se cuenta o el centro de la predicación, porque iríamos en contra de los principios bíblicos donde dice claramente que la predicación no debe ser nosotros mismos. Esto no quiere decir que no podamos contar algún testimonio de cosas que nos ha pasado, pero la prelación, la primacía de la enseñanza debe ser Cristo. El hermoso evangelio es como un tesoro que está en nosotros, quienes somos como vasijas de barro. El ministro debe tener la humildad suficiente para reconocer que no es un Dios, reconocer que no es perfecto, sino que es una vasija de barro. Las vasijas de barro no son instrumentos grandes de gloria, no son herramientas valiosas, no son instrumentos como el oro o como las vasijas de oro, de plata, ¿sí? Que tenían un valor superior. No, la vasija de barro fácilmente se quiebra, es vulnerable y así somos nosotros. Sin embargo, Cristo nos usa a nosotros, vasijas de barro imperfectas, y pone en nosotros el precioso tesoro del Evangelio para compartirlo con otros. El creyente debe caminar mirando lo espiritual como más trascendental que lo terrenal, porque por fe andamos, no por vista. Un siervo del Señor debe ser un hombre y una mujer de fe. Una sierva del Señor debe andar por fe y no por vista, no por lo que las circunstancias se ven, sino por las promesas que el Señor hace a sus hijos. Debemos ser responsables con lo que hacemos, porque un día todos, ojo, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. No podemos olvidar que lo terrenal es efímero, es pasajero. Aún las cosas terrenales de los ministerios que hacemos, de las actividades en las iglesias que desempeñamos para Dios, tenemos que entender que dentro de esas actividades hay cosas que son terrenales y hay cosas que son trascendentales, espirituales. Y por ello debemos recordar que nuestro enfoque debe estar primeramente en lo espiritual, no descuidando lo otro, pero sí primero lo espiritual, haciendo memoria que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y tendremos que rendir cuentas de qué hicimos con la vida que Él nos dio. Pensando en el amor y la muerte de Cristo, los creyentes ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya un siervo de Dios no está pensando en sí mismo, en sus placeres, en sus deseos, en su conquista, en sus victorias, sino su enfoque es Cristo, este crucificado, este resucitado, y donde cada día dices, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero hacer tu voluntad, no la mía. Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Recuérdelo, hermana,
y hermano, usted es un embajador y los embajadores son representantes de su presidente en otro lugar del mundo, que no es su patria. El embajador de Corea del Sur es el representante del presidente aquí en Colombia. Y sus palabras, el embajador de Corea aquí en Colombia, lo que él dice son palabras como si fueran y están con la autoridad del presidente de allá. De igual manera, nosotros como embajadores de Cristo, lo que nos da a entender es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de otro reino, del reino celestial, y estamos aquí como embajadores, como representantes de Cristo. Y por eso nuestra vida, nuestras palabras, nuestra conducta reflejará y debe reflejar lo que es Cristo, para que el mundo vea en nosotros a Cristo y crean a través del testimonio de la iglesia. Tan grande fue el amor de Dios que al que no conoció pecado, esto es Jesús. Jesús no conoció pecado. Él fue tentado, pero nunca experimentó, nunca vivió, nunca ejecutó pecado en su vida. Nunca hubo pecado en él. Él, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esta enseñanza nos debe dar a entender que cuando Dios te escoge para servir en la iglesia, no es para ponerte en el lugar más alto o en la cabecera de la mesa, sino como nuestro Señor Jesucristo, es para remangarnos las mangas, doblar nuestras rodillas y estar dispuesto a servir a los pies de los demás, servirles, lavar sus pies. Así Jesús no estimó ser Dios, sino que Él se hizo pecado, se hizo vulnerable, se hizo débil. Fue su forma de servir al Padre. Qué características tan preciosas las que el apóstol nos empieza a enseñar, guiado por el Espíritu Santo, para que tú y yo podamos ser siervos, para que podamos ser una iglesia que sirve a Cristo. El siervo debe estar dispuesto a pagar el precio. Ojo, acá no estamos hablando de los pastores, estamos hablando de los siervos. Deben estar dispuestos a pagar el precio. Debe abrir su boca y su corazón se debe ensanchar. El corazón de un siervo debe abrirse para Dios y para el prójimo, aunque eso implique muchas veces sufrir, aunque eso implique muchas veces salir lastimado, aunque eso implique muchas veces morir, pagar el precio. Hay una advertencia y una orden clara de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. El siervo de Cristo debe entender que hay una diferencia entre los que no son cristianos de los que sí lo son y debe aprender a elegir en la vida con quién compartir, con quién compartirá su vida y hará una familia, no unirse en yugo desigual. Si tienes la oportunidad hoy de escuchar este mensaje y todavía no te has casado, debes elegir en yugo igual. Otra persona que también ame a Dios como tú la amas, porque si no, ya estás yendo en contra de la palabra. Y esto no solo aplica para la familia o para la pareja, aplica para los negocios, aplica para las amistades, aplica para todas las esferas sociales o intersociales de nuestra vida, interpersonales. Debemos saber con quién compartimos. Y esto no es de dejar de compartir con gente que no es cristiana, sino no tener amistades con ellos. Porque sí hay que compartir con ellos para compartirles la palabra, para ayudarles, para estar prestos. Pero cuando tú compartes con alguien que no es cristiano, tu objetivo debe estar claramente definido de ayudarlo, de influenciarlo. Porque si tú no influencias, él te influencia. También se nos advierte a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Según de Corintios 7:1. Tenemos que entender que el siervo de Cristo y una iglesia que sirve a Cristo es una iglesia que se mantiene
pura ante el Señor y que no es perfecta, pero que cada día niega sus placeres carnales, cada día procura dejar a un lado, recordemos las obras de la carne, debemos dejar, y más adelante las veremos en la carta a los Gálatas, pero debemos dejar aquellas acciones de ira, de enojo, de maledicencia, de contienda, de conflicto, de pelea, de adulterio, de inmundicia y una cantidad de obras de la carne que nos contaminan. Y eso tiene que dejarse a un lado y caminar en el Espíritu. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tenemos que entender que hay dos tipos de tristezas. La tristeza mundana, que es un remordimiento que siente cuando hace las cosas mal, diferente a el arrepentimiento y aquella tristeza que se siente que nos lleva a arrepentirnos. Esta fue la tristeza que causó Pablo con su primera carta. Fue una carta dura que les trajo tristeza a la iglesia. Y a veces la tristeza es necesaria. Se sintieron mal. Algunos de pronto se irían hasta de la iglesia por esta carta de Pablo. Pero por eso Pablo enseña que hay ciertas tristezas que, según Dios, producen arrepentimiento para salvación. Por ello, vamos terminando acerca de estas características que debemos buscar, procurar tener, y si no las tienes, no te descalifican, sino que te deben promover, te deben motivar a buscarlas y alcanzarlas para ser un mejor siervo de lo que ya eres, porque ya eres siervo de Dios. Probablemente ya has servido a Dios en algún área y Dios bendice tu obra. No dejes de servir, no dejes de servir por la culpa, pero sí mira las características y procura ser mejor cada día. El cariño se experimenta más abundantemente cuando se acuerda de la obediencia. Cuando hay obediencia del siervo, cuando hay obediencia a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, el cariño y el amor se fortalece en la iglesia. Cuando nos servimos unos a otros, cuando nos amamos, cuando nos perdonamos, cuando cumplimos todas estas características en nuestra vida, primero en nosotros, empezamos a bendecir en el amor a toda la iglesia. Y esto es lo que quería compartir con ustedes a través de esta enseñanza, esta lección, deseando y anhelando de todo corazón que Dios bendiga tu vida, tu corazón y te ayude a ser un mejor siervo, ya que esta fue la lección 7, características del ministro. Dios te bendiga y Dios te guarde.